El Museo Sitio en Memoria ESMA, ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio, se inaugura como museo el 19 de mayo del 2015 bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Pero yo siempre digo que este lugar se abre las puertas como tal, pero es el resultado de más de 40 años de lucha del pueblo argentino y en la búsqueda de memoria, verdad y justicia, y también de esos momentos de una articulación virtuosa entre el Poder Ejecutivo o el Estado o el Gobierno con las demandas de las organizaciones sociales. A ver, el museo está instalado en lo que es el espacio para la memoria, promoción y defensa de los derechos humanos, que es un predio de 17 hectáreas que fue construido a partir de los años 30 en una donación que hace el gobierno de la ciudad a la Armada Argentina, con el cargo de construir ahí un polo educativo de la Armada. Entonces se van construyendo los edificios de la Escuela de Mecánica de la Armada, la Escuela de Guerra, la Escuela Náutica, la Escuela Fluvial, pero también se construyen los talleres para la reparación de buques, de autos, se construyen también los dormitorios de los conscriptos, de los suboficiales, de los oficiales, de un gran polo de la Armada Argentina. Como todos sabemos, entre 1976 y 1983 funcionó en este espacio uno de los más de 600 lugares de represión ilegal que hoy sabemos que existieron durante la última dictadura cívico-militar. Acá funcionó lo que conocemos como el Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio de la ESMA. Por este lugar sabemos que pasaron 5.000 hombres y mujeres, la mayoría de ellos están desaparecidos. En este lugar funcionó un espacio para las mujeres embarazadas que parieron aquí sus niños, y la mayoría de ellos fueron robados y apropiados por los marinos o allegados a ellos. Estas personas que estuvieron desaparecidas aquí eran militantes políticos de los años 70 de distintas organizaciones. Aquí estuvieron detenidos también militantes de organizaciones revolucionarias, sindicales, estudiantiles, también religiosos, sindicalistas, familias enteras. Por eso hablamos que aquí se cometió un crimen contra la humanidad. Entonces, para sintetizar, después de muchos años de debates en la sociedad argentina de qué hacer con los lugares que fueron centros clandestinos, y específicamente el caso de la ESMA era bastante controversial porque es uno de los lugares más conocidos, más emblemáticos de lo que fue la represión clandestina y legal de aquella época. Después de muchos años de debate qué hacer en este espacio, en el 2012 fuimos convocados un grupo de profesionales, un equipo interdisciplinario con el que fuimos trabajando con distintos sectores para llegar a un proyecto de consenso. Y hoy, bueno, funciona este espacio, que es el Museo Sitio de Memoria ESMA, en lo que es el espacio de memoria, y bueno, ya vamos por el 6º año de inaugurado. Pero insisto, esto es posible que exista este espacio porque nuestro país ha hecho realmente un recorrido ejemplar en los procesos de memoria, verdad y justicia. Hoy se llevan en la Argentina los juicios contra los crímenes de lesa humanidad a lo largo y ancho del país. Específicamente con respecto a la ESMA, estamos transitando el 5º debate judicial que tiene como eje central los delitos de violencia sexual, por ejemplo, que es un avance muy importante. Y bueno, y es un lugar que ahora por la pandemia está cerrado, donde tenemos muchas actividades virtuales, pero que inclusive en los años difíciles del gobierno anterior fue ya visitado por más de 400.000 personas, y la mayoría estudiantes de escuela secundaria. Así que nada, es un espacio de transmisión, pero también es un espacio de denuncia del terrorismo de Estado y para explicar el delito concreto de lo que es el campo de concentración como una herramienta del delito de desaparición forzada de personas.
pero es el lugar en donde uno puede vivir la experiencia de transitar con el cuerpo los lugares de tortura, los lugares de reclusión, los lugares donde se llevaron los vuelos de la muerte. Realmente es una experiencia que te acongoja en el cuerpo, pero también para nosotros es importante de que no se quede este recorrido en un espacio, en una sensación de terror y de derrota, porque creemos que el pasado tiene que funcionar también como una interpelación que te ilumine el presente y que ayude a reflexionar sobre el presente que vivimos y el futuro que queremos. Un proceso muy largo desde el momento mismo de la inauguración en el 2015, por demanda y a instancias de los organismos de derechos humanos, se pensó esta posibilidad de que la ESMA podía simbolizar lo que fue el sistema novedoso para la época de la desaparición forzada de personas. ¿Por qué digo esto? Porque en los años 70, si bien había habido experiencias de desapariciones, es con la dictadura cívico-militar del 76 donde este crimen no tenía su correlato jurídico ni en el país ni en el ámbito internacional. Entonces Argentina realmente fue un país que se involucró mucho y generó muchas instancias nacionales e internacionales para denunciar, visibilizar, pero también crear cantidad de convenciones internacionales como la Convención Internacional sobre la Desaparición de Personas, la Convención Internacional de los Derechos del Niño, Niña, Adolescentes con respecto a la identidad, la experiencia con sus avances y retrocesos de los juicios. Pensemos que Argentina, al año de terminada la dictadura, hace una comisión de la verdad, que fue la CONADEP, y al año un juicio a las juntas de comandantes, que fue algo inédito en las historias latinoamericanas. Después, por supuesto, vienen los años de impunidad con las leyes de obediencia debida y punto final, y sin embargo las organizaciones de derechos humanos tuvieron estrategias muy creativas de desarrollar los juicios por la verdad o los juicios en otros países como España, Alemania, Francia, Suecia, Italia. Entonces, a partir de que la ESMA realmente sea un símbolo de lo que fue el terrorismo de Estado en la región Cono Sur, pero también un valor positivo para visibilizar que fue como el consenso de los argentinos y argentinas se unió por consenso en la búsqueda de justicia, que es algo bastante novedoso. Y que el tema de los derechos humanos y de la memoria de aquella época es un tema muy presente todavía para la sociedad argentina y donde, insisto, creo que más allá de las grietas y más allá de muchas diferencias y más allá de pequeños sectores negacionistas, ¿no? Creo que los argentinos y argentinas hicimos un acuerdo que golpes de Estado nunca más, terrorismo de Estado nunca más, y de hecho desde el 83 estamos viviendo la democracia más duradera de la historia de nuestro país. Entonces, estos valores hicieron que estamos trabajando desde el 2015 en lo que es la elaboración de un expediente técnico de mucha expertise, con muchos requerimientos de UNESCO, que lo estaríamos presentando en UNESCO París, después de pasar distintas evaluaciones, en septiembre de este año. Después el proceso sería, lo revisan, si no tienen observaciones, de febrero del 2022 a febrero del 2023 vendrían las inspecciones al país para corroborar que lo que está escrito en el expediente coincida con lo que nosotros decimos que es este espacio. Y si todo va bien, el resultado, la votación, se haría recién en junio de 2023, podríamos estar perteneciendo a la lista de Patrimonio Mundial del Nunca Más de UNESCO.
esta es una historia abierta y prolongada en el tiempo. Todavía hay mucho por descubrir, mucho por investigar, siguen apareciendo nuevos casos, nuevos testimonios, pero para mí, como decía antes, me parece que los procesos articulados desde una voluntad política del Estado, de comprender esta necesidad de señalizar y de construir memoria en los espacios, en la escuela, en las organizaciones, con lo que Elizabeth Chelin habla de los emprendedores de memoria, ¿no? Yo creo que es fundamental la comunidad organizada para que estos espacios tengan algún fin. Creo que todos los lugares que fueron de represión ilegal o que han dejado una huella, una marca de lo que fue el terrorismo de Estado, no todos tienen que ser, no hay una receta. Yo creo que cada comunidad los tiene que transformar en lo que decidan hacer. Pueden ser museos, pueden ser sitios de memoria, pueden ser centros culturales, pueden ser espacios donde se consustancien actividades que tengan que ver con las necesidades del pueblo en donde está. Digo, me parece que me gusta ese concepto de los trabajos de la memoria y de los emprendedores de la memoria. Entonces, creo que no hay recetas. Lo que sí creo como línea general, que me parece interesante, que queden las huellas del espacio físico, ¿no? Que eso se trate de preservar como una huella patrimonial, como una huella material, como una evidencia, y a partir de ahí yo creo que cada lugar tiene su especificidad de acuerdo a la historia que quieran contar, de acuerdo a quiénes se hacen cargo de ese lugar. Mira, por ejemplo, una de las decisiones que tomamos nosotros acá en el sitio fue que no alteramos arquitectónicamente el edificio está tal cual como lo recibimos, y toda la muestra se puede levantar, desenchufar y el edificio queda exactamente igual. Uno, porque es prueba judicial en los juicios, por lo tanto, esto tiene que ser todo reversible. Pero a mí lo que más me entusiasma es porque que cada generación tenga la posibilidad de narrar, contar, instalar como su generación lo demás. Entonces, si haces algo que no es reversible, ya condenás a los que vienen a que esté esa marca de la narración, ¿no? Y yo creo que esas capas que se van sobreponiendo, pero que sea a decisión porque la memoria es una construcción colectiva del presente y se va a construir en función del presente que se esté viviendo. Y también me imagino que por lo que me tocó conocer a mí en otros lugares todavía hay espacio. Hay lugares de las provincias que la gente tiene miedo todavía porque los núcleos de poder siguen intactos. Pienso en Ledesma, por ejemplo. Vos vas a Ledesma, donde fue terrible la represión, y todavía a mucha gente le cuesta hablar, a mucha gente todavía tiene miedo de hablar, porque no se siente con las garantías suficientes. Pero creo que con el avance de la justicia, todo esto también va a habilitar que se generen estas manifestaciones en todos los lugares donde haya una comunidad organizada que lo sostenga, porque solo desde el Estado tampoco se sostiene esto. Tiene que ser una comunión, una articulación entre Estado, justicia y comunidad. Yo creo que hay sectores pequeños, marginados, que hacen mucho ruido porque son los dueños de los medios, entonces hacen mucho ruido, que la intención es molestar, digamos, y generar discusiones que lo único que hacen es provocar y molestar. Yo esa discusión de los 30.000 creo que es una discusión por cómo la dan ellos, que no tiene sentido. No importa si es 1, 5.000 o 30.000, digamos la verdad, y que para nosotros hablar de los 30.000 es hablar de un concepto, es hablar de una generación diezmada, es hablar de lo que fue la desaparición forzada de personas, que justamente es un delito que lo que nunca vamos a poder saber cuántos fueron
Exactamente. Aparte, recordemos, las Fuerzas Armadas nunca hablaron, nunca dijeron nada. Entonces, todo lo que sabemos nosotros son a partir de hipótesis que, gracias a los juicios, los podemos comprobar en la justicia, ¿no? Entonces, me parece que acerca de ese número, me parece que son esas provocaciones. Mira, como el otro día escuché a una fiscal de un juicio, Gabriela Sosti, que me encantó, que habló de la impunidad fanfarrona, ¿no? Realmente, estos tipos tuvieron una impunidad, y son fanfarrones, ¿no? Como una palabra más de nuestra generación, Paulina, ahora no sé cómo sería esa palabra. Pero sí, lo que creo es que, si bien, como decía, en nuestro país creo que tomó mayoritariamente partido por el nunca más, por la democracia, creo que una muestra que fue poderosa fue la del 2x1, en pleno gobierno del macrismo se intentona de reducir las penas de los genocidas a la mitad. La sociedad argentina salió a decir no, el Congreso por unanimidad dijo no, y en menos de 24 horas se declaró inconstitucional. Eso es una muestra de que no van a poder. Pero sin embargo creo que nunca hay batallas ganadas del todo, y más en la historia, y más lo que tiene que ver con los movimientos populares, nacionales, siempre hay una guadaña preparada, ¿no? Entonces creo que, si bien, insisto, hay un acuerdo, un piso básico de los argentinos y las argentinas, creo que tenemos que siempre estar organizados, organizadas, siempre tenemos que estar atentas, alertas y dar batalla a estos sectores minoritarios que van a intentar siempre, pero le tenemos que contestar siempre, como decía, con organización, con memoria, con verdad y con justicia.